Vamos a un ratito más. Estamos adelantando prácticamente casi con una hora nuestra clase porque tenemos que terminar hoy los dos temas digamos, de una prevalencia bastante importante en nuestro medio. Entonces, lo vamos a hacer lo más corto posible, pero lo que más importa en realidad. Bien, y al final yo creo que es la última clase que estamos pasando en forma virtual y seguramente nos encontraremos solamente para el examen no más ya y después será al año con los que van a repetir la materia. De todas maneras, al finalizar esta nuestra clase vamos a hacer alguna reflexión a los alumnos y luego de eso llamaré lista o tal vez más antes o al medio de la clase. Admitiremos un segundo más a los alumnos. Bien, entonces, como les mencioné, vamos a tocar solamente dos temas que considero que son de suma importancia en nuestro medio. Fíjense lo que dice el título, en realidad, y ustedes deben saberlo ya, significa, lo que dice es el asesino silencioso. Eso tiene su sentido, en realidad. Entonces, vamos a tocar el tema de la hipertensión arterial. Lo tocamos el tema de la hipertensión arterial porque, como les decía a algunos alumnos, es el pan del día. Como les digo, cada día nosotros controlamos o vemos hipertensión arterial. En cada consulta hay uno o dos o más todavía que tienen el problema de la hipertensión arterial. ¿Y por qué se denomina o lo llaman algunos autores el asesino silencioso? Lo vamos a ver enseguida. Hipertensión arterial. Como introducción, bueno, estamos todavía un poco porque es importante y les rogaría por favor silencio porque hay muchos que salen del aula y después están hablando y están haciendo bulla en otro lado. Bien, entonces, como introducción, la hipertensión arterial es una enfermedad crónica de alta prevalencia a nivel mundial, no solamente local, especialmente en los países industrializados, como también en los países en vías de desarrollo, como es nuestro país. Bien, la hipertensión arterial comúnmente se la llama presión alta, ¿verdad? La gente común dice presión alta. Entonces nosotros tenemos que manejar con el término de hipertensión arterial. La hipertensión arterial constituye un factor de alto riesgo porque es un factor, además de riesgo cardiovascular, porque desarrolla complicaciones graves, por ejemplo, que van a afectar a los órganos diana u órganos vitales, como es el corazón, el cerebro, los riñones, los ojos y también el sistema vascular. Como verán, es sumamente importante porque las complicaciones se van a producir en estos órganos diana, que se llama así también, órganos vitales. ¿Qué produce la hipertensión arterial? Lesiones de incapacidad y muerte en muchos pacientes. Entonces, la importancia es de establecer
la detección temprana de la hipertensión arterial, la prevención y el tratamiento. Bueno, como definición, ¿qué es la hipertensión arterial? Es la elevación sostenible permanente de la presión arterial por encima de los valores que están considerados normales internacionalmente. Entonces, ¿cuáles son esos valores normales de la presión arterial? La presión arterial sistólica, no normales, mejor dicho. Hipertensión arterial será cuando la presión arterial sistólica sea igual o sea mayor a los 140 milímetros de mercurio. Puede estar 150, 170, 180, 200, 220. Entonces, que sea mayor o igual a 140 milímetros de mercurio. Y la presión arterial diastólica igual o mayor a los 90 milímetros de mercurio. Será 90, 100, 110, 120, 130. Por lo tanto, tendremos pues podríamos tener una presión arterial, hipertensión arterial sistólica o también hipertensión arterial diastólica o finalmente hipertensión arterial sistodiastólica cuando ambas presiones están por encima de los valores normales. Ustedes ya saben que la presión arterial normal de la sistólica es de los 90 hasta los 140 como máximo milímetros de mercurio, ¿verdad? Y la presión arterial diastólica, sus valores normales son de 60 a 90 milímetros de mercurio como máximo. Eso ya les decía en la anterior clase que nosotros no debemos olvidar esos valores. Por encima de esos valores, entonces, significa hipertensión arterial. ¿Y cómo lo vamos a definir, digamos, la hipertensión arterial? O lo vamos a, digamos, certificar si tiene o no hipertensión arterial ese paciente. No solamente en una consulta, sino que en 2 o más consultas consecutivas tiene que tener el paciente hipertensión arterial, tiene que estar con hipertensión arterial. Además, la toma de la presión arterial se la debe hacer no solamente una vez, se la puede hacer 2 veces, hasta 3 veces para verificar exactamente si está con hipertensión arterial ese paciente. Bien, como incidencia vamos a ver que más del 25% de la población adulta es hipertensa. El 30% desconoce su enfermedad. Entonces, aquí viene el tema del asesino silencioso. Imagínense, el 30% de pacientes o de personas desconocen que tienen hipertensión arterial. Por lo tanto, no saben si tienen hipertensión arterial o no. Entonces, son pacientes asintomáticos. Por lo tanto, por eso se dice el asesino silencioso, porque súbitamente se puede presentar una complicación grave y severa. El 41% no están tratados. El 68% de personas no tienen niveles de presión recomendables. Por ejemplo, un estudio que se hizo en La Paz hace muchos años, el 18% de la población tenía el problema de la hipertensión arterial y también en la ciudad del Alto el 13.5% con hipertensión arterial. Es bastante alto la incidencia. Bueno, respecto a la etiología. Respecto a su etiología, fíjense ustedes, por eso se dice el asesino silencioso. Hipertensión arterial sistémica primaria, ¿por qué? Porque no existe una causa conocida. A ver, vean, el 90 al 95%
tienen hipertensión arterial sistémica primaria. Es decir, que no hay causa, no hay origen. Y además de eso, muchos de esos pacientes son asintomáticos, desconocen su patología, desconocen que tienen hipertensión arterial. De ahí viene ese término del asesino silencioso. Luego tenemos la hipertensión arterial secundaria, que solamente es del 5 al 10%. Imagínense, casi una pequeña parte conocemos la causa. Y dentro de las causas de hipertensión arterial secundaria, tenemos principalmente las enfermedades renales, la insuficiencia renal crónica, la enfermedad vascular renal, el uso de medicamentos, el hipertiroidismo, el hipotiroidismo, el feocromocitoma, la coartación aórtica, la eritrocitosis en muchos pacientes produce hipertensión, el embarazo, la acromegalia y la apnea del sueño, entre algunas de las causas conocidas. Entonces, etiológicamente, la hipertensión arterial se divide en dos: hipertensión arterial sistémica primaria de causa desconocida, y fíjense que es la mayoría, casi diríamos el 100%, entonces de un 90 al 95%, y la hipertensión arterial secundaria, que es apenas una pequeña parte que conocemos la causa, del 5 al 10%. Entonces, etiológicamente se divide en primaria y en secundaria. La secundaria, obviamente, a alguna patología, y las principales, como verán, ahí la tenemos. En cuanto se refiere a la clasificación de la hipertensión arterial, nosotros tenemos que saber de memoria la clasificación. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que hacer el diagnóstico de hipertensión arterial. ¿Estará con presión arterial normal ese paciente? ¿Estará con una hipertensión arterial en un estadio 1, en un estadio 2, en un estadio 3? Entonces, la clasificación es importante que nosotros conozcamos para hacer el diagnóstico, porque nosotros tenemos que colocar en la historia clínica el diagnóstico, diremos hipertensión arterial sistémica estadio 2, por decirles. Pero tenemos que saber los valores de hipertensión arterial. Aquí tenemos una clasificación que es la del séptimo consenso de hipertensión arterial, es decir, de expertos en hipertensión arterial que han hecho esta clasificación de hace muchos años. Esto ya un poco ya se ha modificado, como vamos a ver en la siguiente tabla, la cual utilizamos. Entonces, de acuerdo al séptimo consenso de hipertensión arterial, ¿cómo se clasifica la hipertensión arterial? Se dice que la presión arterial normal que todas las personas deben tener debería ser la sistólica menor a los 120, es decir, que vaya de 90 a 120, que fluctúe entre esos valores. Diremos que tienen una presión normal óptima. Y la diastólica que sea menor a los 80 milímetros de mercurio, que varíe entonces, su límite inferior será 60 a 80 milímetros de mercurio. Entonces, las personas que tienen esa presión sistólica menor a 120 y la diastólica menor a los 80, se dice que tienen una presión óptima, excelente, si quieren. Y luego lo clasifican en prehipertensión, es decir, que todavía ese paciente no está con hipertensión arterial, prehipertensión, por eso se dice. Cuando la presión arterial sistólica esté entre 120 y 139 milímetros de mercurio y la diastólica esté entre 80 y 89 milímetros. Esos son los límites de una prehipertensión arterial. Por lo tanto, si encontramos a un paciente con una presión de 130 milímetros de mercurio de sistólica
y una presión arterial diastólica de 85, diremos que está con una prehipertensión arterial. Estadio 1 de hipertensión arterial. La presión arterial sistólica debe estar entre los 140 a los 159 milímetros de mercurio de sistólica y la diastólica entre los 90 a los 99 milímetros de mercurio. ¿Qué significa eso? Que ya está por encima de los valores normales. Por lo tanto, si encontramos en un paciente una presión arterial de 150 de sistólica y una diastólica de 95 milímetros de mercurio, por decirles, estamos hablando de una hipertensión arterial en estadio 1. Bien, y el séptimo consenso lo clasifica también en estadio 2. ¿Cuándo? Cuando la presión arterial sistólica sea mayor a los 160 milímetros de mercurio y la presión arterial diastólica sea mayor a los 100 milímetros de mercurio. Por lo tanto, según el séptimo consenso, si encontramos a un paciente con 170 milímetros de mercurio de sistólica y una presión arterial diastólica de 110, por decirles, milímetros de mercurio, estaremos hablando ya de una hipertensión arterial en estadio 2. Entonces, la clasificación del séptimo consenso es esta. Y nosotros tenemos que saber para decir hipertensión, este paciente tiene como diagnóstico hipertensión arterial en estadio 2. Pero pueden tener los pacientes solamente una hipertensión arterial solamente sistólica y la presión arterial diastólica puede estar dentro de lo normal. A eso se dice hipertensión arterial sistólica aislada, cuando solamente una de las presiones esté alta. O puede ser una hipertensión arterial diastólica aislada, cuando solamente la presión diastólica esté ya sea en un estadio 1 o ya esté en un estadio 2 y la presión sistólica esté en valores normales. Entonces, diremos hipertensión arterial diastólica aislada. Pero como les digo, pueden estar ambas presiones elevadas. Entonces, será una hipertensión arterial sistodiastólica. Bien, entonces, esa es la forma de interpretar, de hacer el diagnóstico conociendo los valores tensionales de hipertensión arterial, según la clasificación del séptimo consenso. Y bueno, este es el que manejamos actualmente. Actualmente es una clasificación de la hipertensión arterial según la OMS, que habían ya hecho modificaciones en 2011. Fíjense, no hay mucha variación, se van a dar cuenta que en algunas partes solamente varía respecto a la clasificación del séptimo consenso. Bien, entonces, ¿cómo es esta clasificación? Las personas deben tener una presión arterial normal óptima, igual que la anterior. La sistólica menor a los 120, o sea que vaya de 90 a 120, y la diastólica menor a los 80, es decir que vaya de los 90, digo de los 60 a los 80. Dentro de esos parámetros, si está su presión, quiere decir que tienen una presión arterial normal óptima. Digo, una presión excelente. Y una presión normal, dice la Organización Mundial de la Salud, cuando una persona tiene la presión sistólica menor a los 130 milímetros de mercurio. Obviamente su límite inferior será 90 a 130. Cuando fluctúe en esos valores, la sistólica dirá que está con una presión arterial sistólica normal. Y la diastólica obviamente variará desde los 60 y hasta los 85 milímetros de mercurio. Es decir, según esta clasificación dice que la diastólica debe ser menor a los 85 milímetros
de mercurio. Y indica la Organización Mundial de la Salud que se debe nominar como normal alta a la presión arterial sistólica que varía entre los 130 a los 139 milímetros de mercurio y la presión diastólica entre los 85 a 89 milímetros de mercurio. Entonces, es como si diríamos prehipertensión de acuerdo al séptimo consenso, ¿verdad? De clasificación. Todavía no está, hasta ahí no están todavía los pacientes con hipertensión arterial. Bueno, a partir de ahí viene pues el grado 1 o el estadio 1 o también lo nominan como hipertensión algunos arterial leve. Estadio 1 o hipertensión arterial leve. Cuando la sistólica vaya de los 140 a los 159 milímetros de mercurio y la diastólica de 90 a 99 milímetros de mercurio. Igual que en la clasificación del séptimo consenso. Es el estadio 1. Estadio 2 o hipertensión moderada, lo dicen algunos o lo dicen grado 2, otros que va a variar en este caso, ahí está la diferencia con el anterior, que varía desde los 160 a los 179 milímetros de mercurio, la sistólica y la diastólica que va a ir de los 100 a los 109 milímetros de mercurio. Cuando encontremos dentro de esos parámetros, dentro de esos valores, diremos que estamos con una hipertensión arterial en estadio 2 o una hipertensión arterial moderada, ya sea aislada o ambas presiones que estén elevadas. El estadio 3 o hipertensión severa o grado 3, que algunos lo llaman también, cuando la presión arterial sistólica sea igual o mayor a los 180 milímetros de mercurio y la diastólica sea igual o mayor a los 110 milímetros de mercurio. Entonces, como verán, la clasificación de hipertensión, en este caso, estamos hablando de estadio 1, estadio 2 y estadio 3. No es lo mismo que un paciente hipertenso esté en un estadio 1 que en un estadio 2. ¿Por qué? Porque en un estadio 1 se puede hacer un tratamiento ambulatorio, al paciente se le puede decir que haga su tratamiento, etcétera, etcétera. Pero si encontramos a un paciente con una hipertensión en un estadio 3, ese paciente tiene que internarse porque está en un alto riesgo de que en cualquier momento va a ser una complicación grave. Lo vamos a ver después, las complicaciones. Entonces, nosotros tenemos que saber los grados, los estadios de hipertensión arterial para hacer el diagnóstico y para tomar las conductas. Entonces, un paciente que está con una hipertensión arterial en un estadio 1 o leve, no le diremos que se internese, ¿verdad? No, es para eso que nosotros tenemos que saber los valores. Y si estamos en un estadio 2, todavía hay que tener mucho cuidado. Y el estadio 3 ya será para que pueda internarse porque está con una hipertensión arterial severa en un estadio 3 que puede hacer una complicación severa, grave e irreversible muchas veces. Ahí, como verán, lo que hemos hablado se denomina hipertensión, digamos, sistólica aislada cuando solamente la presión sistólica esté incrementada y la diastólica esté normal o viceversa o al revés. Entonces, esta clasificación tenemos que tenerla de memoria para que nosotros hagamos el diagnóstico de hipertensión arterial. Vamos a ir, pero desde mi clase. Bien, ¿cuáles son sus mecanismos, sus fisiopatologías? Solamente le vamos a nombrar. Participan diferentes mecanismos neurohumorales. Uno, el sistema simpático con la descarga de catecolaminas que producen vasoconstricción, saben ustedes, o la activación del sistema renina-angiotensina que también produce vasoconstricción,
o el incremento del volumen intravascular, que también produce hipertensión, y cambios en la musculatura lisa arterial. Son los mecanismos que nos llevan a un problema de hipertensión arterial. Bien, ¿cuáles son los factores de riesgo de factores de riesgo cardiovascular? Fíjense, la hipertensión arterial es un factor de riesgo cardiovascular. La obesidad, como ven en esas figuras, es otro factor de riesgo cardiovascular. El tabaquismo, lo mismo. El tabaquismo porque produce también incremento de taquicardia, incremento de descarga de catecolaminas. La obesidad porque se incrementa los lípidos, los triglicéridos, etc. Como ya hemos mencionado en el laboratorio del anterior tema, que es importante solicitar porque justamente son factores de riesgo. El alcoholismo, fíjense, ahí un jovencito está ya alcoholizado y felizmente este año no ha habido semana medicina porque muchos alumnos llegan a estas condiciones y no está bien eso, ¿verdad? El sedentarismo, todo el día están descansando, viendo televisión y el tipo de alimentación, las dislipidemias, justamente incremento del colesterol, de las grasas. Todos estos son factores de riesgo cardiovascular. Y secundariamente, ya les decía en anterior clase, diabetes mellitus, la microalbuminuria, los pacientes varones mayores de 55 años y las mujeres mayores de 65 años ya tienen su riesgo también de riesgo cardiovascular. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas, la signosintomatología? Hemos hablado de que es el asesino silencioso, ¿verdad? La hipertensión arterial. Entonces, asintomáticos. Fíjense, eso también es importante. Más del 50% de pacientes no sienten nada. Dicen, no tengo nada, no me duele nada. Eso significa asintomáticos. Y los sintomáticos obviamente pueden presentar epistaxis, pueden presentar problemas de tipo neurológico, cefaleas, mareos, vértigos, debilidad en los miembros. Ahí las figuras o las fotos lo dicen todo. Pueden presentar problemas o sintomatología cardiovascular, dolor torácico. Recordaremos que produce infarto agudo de miocardio la hipertensión arterial. Dolor torácico, disnea, ortopnea, edema, palpitaciones, taquicardias, produce la hipertensión arterial. Complicaciones de tipo renal, poliuria, mixturia y hematuria también, porque produce lesiones de la microvasculatura a nivel renal. A nivel ocular, que produce alteraciones de la visión, porque produce microhemorragias. Fíjense ahí, producen microhemorragias. Además de eso, puede producir hemorragias a nivel de la retina. ¿Y cuáles son las complicaciones graves? Daño a órgano noble o daño a órgano diana, como se llama así. A nivel del corazón, ¿qué va a ocasionar la hipertensión arterial? Angina de pecho o infarto de miocardio o finalmente una insuficiencia cardíaca aguda. Fíjense, las láminas son bastante explicativas. A nivel cerebral, ¿qué es lo que produce? Justamente los accidentes vasculares cerebrales, lo que llaman derrame comúnmente, es la hemorragia cerebral o los accidentes vasculares cerebrales de tipo hemorrágico por ruptura de vasos sanguíneos, de capilares sanguíneos. A nivel renal, insuficiencia renal crónica puede provocar por lesiones de la microvasculatura a nivel de riñones. En los ojos, ¿qué produce? Fíjense en la retina, lo que ha provocado la hipertensión arterial, ha provocado una hemorragia. Entonces, puede producir pérdida de la visión. Y a nivel vascular, las arteriopatías periféricas que pueden producir lesiones de tipo, incluso hasta obstructivas, y por lo tanto los pulsos van a ser anormales. Entonces, ¿dónde está la importancia de la hipertensión arterial?
está pues en este cuadro. Esto yo creo que nunca se van a olvidar ustedes de estas complicaciones graves que produce la hipertensión arterial. Nosotros no debemos permitir que un paciente llegue a estas condiciones, a estas complicaciones a nivel del corazón, a nivel del cerebro, a nivel del riñón, a nivel de ojos y otros órganos también. Pero estos son los órganos llamados nobles, órganos diana, que se lo denomina también. Ahí están las complicaciones: accidentes cerebrovasculares, infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, desprendimiento de la retina, ceguera y trombosis arteriales que puede producir. ¿Cuáles son los exámenes complementarios rápidamente que podemos pedir? Obviamente un examen de sangre, ¿no? Para ver cómo está, un examen de orina, porque vamos a ver en ahí incluso microhematuria en la orina. Una microhematuria nos está diciendo que hay daño ya renal. En el electrocardiograma, ¿qué podemos encontrar? Si es un paciente con hipertensión arterial sistémica, ¿dónde va a ir a repercutir? En el corazón, va a repercutir en el ventrículo izquierdo, que va a producir una hipertrofia ventricular izquierda. Por lo tanto, en el electrocardiograma encontraremos signos electrocardiográficos de hipertrofia ventricular izquierda. La radiografía ya de lógica, ¿qué vamos a ver? Un crecimiento del borde izquierdo, concretamente del arco que corresponde al ventrículo izquierdo, ¿verdad? Porque produce una hipertrofia ventricular izquierda. Y el ecocardiograma, que es un estudio importante que nos va a mostrar pues las características estructurales del corazón, fundamentalmente, vuelvo a repetir, del ventrículo izquierdo. El diagnóstico, ¿cómo es? El diagnóstico, pues, aparte de la clínica que hemos visto de los signos, sintomatología, el diagnóstico nos lo va a dar, pues, la toma y el registro de la presión arterial. Ya el otro día ya hemos visto la toma correcta de la presión arterial. Aquí tenemos algunos aparatos que sirven para tomar la presión. Estos son los digitales, estos son los aneroides, los mercuriales. Estos en realidad son los mejores porque son bastante sensibles. Están viendo que se ponen en la muñeca. Esto también es, los aneroides son buenos, pero estos son los mucho más exactos. Entonces, volvemos a repasar, a repetir. Los pacientes deben estar sentados en una silla como está acá, los brazos a la altura, sobre todo el brazo donde se va a tomar a la altura del corazón. La indicación es que debe abstenerse de fumar o ingerir, por ejemplo, estimulantes como el café, el té o algunas drogas, por lo menos unos 30 minutos antes de medir la presión arterial. El paciente debe estar en reposo por lo menos 5 minutos antes de hacerle la medición. Generalmente los tensiómetros mercuriales son los que más nos dan datos exactos. Hay que realizar 2 o más tomas de la presión arterial separadas por 2 minutos, por lo menos. Tomar 2 veces o hasta 3 veces y con un espacio de 2 minutos para tener seguridad de la hipertensión arterial. Bien, objetivos del tratamiento: reducir el riesgo de la enfermedad cardiovascular. Tenemos que evitar, como les decía, a toda costa que esos pacientes lleguen a esas complicaciones severas y graves. Entonces, tenemos que controlar y hacer el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento de la hipertensión arterial? Bueno, existe pues el tratamiento no farmacológico y el tratamiento farmacológico. Bien, dentro del tratamiento no farmacológico, tendrá que estar pues los cambios en el estilo de vida de los pacientes. Como hemos visto en las láminas, habrá que cambiar ese sedentarismo, habrá que cambiar esos hábitos alcohólicos, habrá que cambiar esos hábitos de consumir cigarrillos, droga, cocaína, etcétera, etcétera, hacer actividad deportiva. Hay que cambiar los estilos de vida, se dice actualmente, o esos hábitos que se decía antes. Por lo tanto, el tratamiento no farmacológico consiste en una dieta saludable,
rica en vegetales, frutas frescas y bajo en grasas saturadas, bajo en colesterol, bajo en triglicéridos. La actividad física hay que recomendar óptimo 30 a 60 minutos día, por lo menos aeróbicos. Yo creo que los estudiantes de medicina parece que últimamente no hacen ejercicio, no hacen gimnasia, no hacen absolutamente nada de eso. Es reducir el consumo de sal. Eso es muy importante indicarle al paciente. Menor a los 6 gramos día. Reducir el consumo de alcohol a menos de 2 vasos día. Las sociedades de cardiología, usted también han debido leer que muchas veces recomiendan el consumo de alcohol solamente de un vaso, máximo 2 vasos y no pasarse más. Incluso recomienda o indican que a veces es un poco beneficioso el consumo por lo menos de un vaso al día, pero preferible no consumir absolutamente nada de alcohol. Hay que suprimir el hábito de fumar y disminuir el peso corporal. La circunferencia de la cintura en los hombres debe ser menor a los 102 centímetros y en las mujeres menor a los 88 centímetros. Y luego eso es el tratamiento farmacológico que se debe indicar al paciente. Y el tratamiento no farmacológico, que es fácil de explicar. El tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico básicamente no lo vamos a detallar porque ya les he dicho que en estos temas estamos analizando lo fundamental, lo elemental que ustedes deben saber. El tratamiento farmacológico es amplio, la cantidad de medicamentos que hay para poder hacer el tratamiento farmacológico. En este cuadro se resume prácticamente el tratamiento. Existen 5 grupos principales de fármacos para reducir la presión arterial que puede utilizarse indistintamente como fármacos de primera línea. Tenemos, primer grupo, inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina, los IECAS, el enalapril concretamente. En segundo lugar tenemos los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2, lo que se llama los ARA2, como el losartán, que se utiliza ampliamente. Luego tenemos también para uso en la hipertensión arterial los beta bloqueantes. Últimamente se está utilizando los beta bloqueantes como el carvedilol, deben conocer ustedes. Luego también otro grupo, los antagonistas del calcio o calcio antagonistas. Ahí hay 2 grupos que podemos utilizar. Luego tenemos los diuréticos. Los diuréticos es fundamental el utilizar diuréticos en la hipertensión arterial. Estos fármacos se indica que debe combinarse siempre con un diurético, generalmente las tiazidas y los diuréticos en otros casos. Entonces, esos son los 5 grupos importantes para realizar el tratamiento farmacológico. Y para terminar el tema de hipertensión arterial, lo más grande, lo más importante, como les he dicho. ¿Qué significa crisis hipertensiva? Se habla mucho de crisis hipertensiva, van a ustedes escuchar en los diagnósticos crisis hipertensiva como diagnóstico. La crisis hipertensiva se define como una elevación aguda, brusca de la presión arterial sistólica mayor a los 210 milímetros de mercurio y la presión arterial diastólica mayor a los 120 milímetros de mercurio, capaz de llegar a producir alteraciones estructurales o funcionales en los diferentes órganos. ¿Qué quiere decir eso? Que la hipertensión arterial en estadio 3 o severa, hemos dicho, es la que puede provocar esta situación de lesión a órgano noble,
a órgano diana. Por lo tanto, puede producir daño estructural o funcional en los diferentes órganos. ¿Cómo se divide la crisis hipertensiva? Se divide en dos: urgencia hipertensiva y emergencia hipertensiva. Seguramente ustedes, muchos confunden qué es urgencia. Digo, entre urgencia y emergencia. No es lo mismo urgencia que emergencia. Tiene su diferencia y lo veremos para terminar el tema de hipertensión. ¿Qué significa urgencia hipertensiva? Significa elevación brusca de la presión arterial sin que exista disfunción de órganos diana, sin que exista daño, quiere decir, a órganos nobles, a órganos diana, y que da, ahí no está, pero y que da tiempo a hacer el tratamiento de la hipertensión arterial. Eso es urgencia hipertensiva. Emergencia hipertensiva significa elevación brusca de la presión arterial que produce alteración, daño, quiere decir, de los órganos diana a nivel cerebral, a nivel de la retina, corazón, vaso sanguíneo, cuya integridad puede ser dañada irreversiblemente. Por lo tanto, el tratamiento debe ser inmediato, la internación debe ser inmediata. Y si hay algún compromiso ya de órgano noble, ese paciente debe entrar a terapia intensiva. Por lo tanto, no es lo mismo una urgencia hipertensiva que una emergencia hipertensiva. Bien, entonces hemos terminado el tema lo más grueso, lo más grande de la hipertensión arterial. Como han podido darse cuenta, es un tema importante que lo vemos todos los días. Los accidentes vasculares cerebrales entran casi cada día a los hospitales por hipertensión arterial. Entonces, nosotros no debemos dejar que el paciente llegue a ese compromiso, a esas complicaciones. Inmediatamente se hace el diagnóstico, habrá que hacer el tratamiento inmediato. Bueno, entonces, un minuto de descanso nada más y continuamos con el otro tema que lo vamos a acabar también así rápidamente, que es otro tema importante que debemos conocer. Como han visto, es bastante ilustrativo las láminas que les he presentado y lo más concreto. Bien. Doctor, una pregunta. A ver, dime nomás. Perdón. Bien. Doctor, sí, Gerson, dime. doctor, las personas que han vivido toda la vida con hipotensión y su presión arterial se eleva para poder ponerse en presión arterial normal y presenta la sintomatología que usted presentó sobre hipertensión arterial, ¿se le debe hacer tratamiento? Obviamente, como les decía, hay que hacer los controles no en una sola vez. Hay que hacer en varias consultas. Si es que en las diferentes consultas que haga ese paciente permanece la hipertensión arterial, pues hay que tener que hacer el tratamiento. Hay que ver además de eso en qué estadio se encuentra. Estadio 1, leve, moderado, severo. Estadio 1, 2, 3. Entonces, no solamente con una sola toma de presión arterial, no solamente en una sola consulta, como dice, hay que hacer el control en diferentes, para estar totalmente seguro con ese antecedente que me das, hay que estar totalmente seguros de que está cursando con hipertensión arterial. Si antes cursaba con hipotensión, ahora cursa con hipertensión, debe haber algún factor. La causa hay que tratar de encontrar de esa hipertensión arterial. Pero en eso, por ejemplo, se puede hacer uso del mapa que les he dicho el otro día. ¿Qué es el mapa? Es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial. ¿Recuerdan? Con una grabadorita que se graba la presión arterial durante las 24 horas. Y ahí podremos comprobar también si la hipertensión se mantiene como hipertensión
¿verdad? Entonces, eso es lo que la conducta hay que hacer, y hay que estudiarle a ese paciente, hacerle los exámenes que corresponden. Bien, tu pregunta. Bien, un minuto de descanso, por favor. Vamos a descansar 2 minutos nada más y continuamos con el otro tema que vamos a acabar. Y mañana, mañana no pasamos clases como me lo han solicitado justamente porque tienen sus prácticas, sus defensas, qué sé yo, en la mañana te parece de urología, ¿verdad? Entonces, por eso es que lo vamos a acabar y es la última clase que que estamos pasando prácticamente. Y un minutito, continuamos. Bien, entonces, entonces he visto por conveniente tomar este tema también del core pulmonar crónico, que significa el corazón pulmonar crónico. Es otra patología que lo vemos muy frecuentemente en nuestro medio. ¿Por qué? Fundamentalmente porque se nos dice que somos un departamento, una ciudad eminentemente minera, de actividad minera. Y por lo tanto, el problema del core pulmonar crónico principalmente se va a presentar en este tipo de pacientes. Y como tenemos tantos mineros, bueno, tenemos el problema del core pulmonar crónico, incluso hasta en personas jóvenes. Sin antes indicarles que la otra patología prevalente, les digo, es la insuficiencia cardíaca. Esto fuera del tema para que solamente como comentario, como descanso. Es la insuficiencia cardíaca. Cualquiera de las patologías del sistema cardiovascular, casi la mayoría van a terminar, van a culminar en el problema de la insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, la insuficiencia cardíaca tiene varias causas, su etiología es múltiple y la importancia es de que tengamos que controlar. Por ejemplo, una hipertensión arterial a la larga va a terminar en una insuficiencia cardíaca. Los problemas que vamos a ver, que comienza con el problema pulmonar, va a terminar en un problema de la insuficiencia cardíaca. Un problema de Chagas va a terminar en el problema de la insuficiencia cardíaca. Una valvulopatía va a terminar en el problema de la insuficiencia cardíaca si no se hacen los tratamientos correspondientes. Entonces, la insuficiencia cardíaca es la base, en realidad, yo diría de todas las patologías, porque todas, casi la mayoría van a culminar en el problema de la insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, ustedes tienen que manejar muy bien el problema de la insuficiencia cardíaca y lo van a entender, y lo van a manejar. Si manejan insuficiencia cardíaca, conocen bien y manejan bien, el resto de las patologías lo van a manejar, yo creo, tranquilamente. Bien, con esa simplemente consideración vamos a entrar a lo que es el core pulmonar crónico. Este es un trabajo en slides que lo ha hecho un docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Andrés de La Paz hace años, pero que es bastante didáctico y bien concreto. El doctor, no me acuerdo, no le había colocado ahí,
pero es bastante didáctico para que puedan entender. Entonces, el problema del core pulmonar crónico. ¿Qué significa entonces core pulmonar crónico? El término de core pulmonale, lo llaman así, fue utilizado por primera vez en 1931 por el doctor Paul White. ¿Y qué es en realidad? Es una alteración de la estructura y de la función del ventrículo derecho debido a una hipertensión arterial pulmonar. Este concepto lo dice todo del core pulmonar crónico. Grábense este concepto, este que les estoy indicando. Es la alteración estructural y funcional del ventrículo derecho debido a la hipertensión arterial pulmonar. Aquí está el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, la aurícula derecha, la arteria pulmonar, la aorta, como ven, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Entonces, alteración estructural, dice. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a producirse una hipertrofia y una dilatación posterior del ventrículo derecho. Principio, una hipertrofia, luego una dilatación, el estiramiento, y eso va a provocar la insuficiencia cardíaca derecha, el problema funcional del ventrículo derecho. ¿Por qué? Porque va a haber hipertensión pulmonar. Hipertensión pulmonar. Entonces, concretamente, el concepto lo está diciendo todo. Bien. Bien, desde acá vamos a tomar el concepto. Para que se presente el core pulmonar, la presión arterial pulmonar media debe ser mayor a los 20 milímetros de mercurio en reposo y mayor a los 30 milímetros de mercurio en ejercicio. Y la falla, la disfunción, la insuficiencia del ventrículo derecho cuando la presión arterial pulmonar se halle mayor a los 40 milímetros de mercurio. Se considera que entre el 10 al 30% de todos los ingresos por insuficiencia cardíaca son secundarios a este problema, al core pulmonar. Como verán, es bastante el porcentaje o la incidencia por core pulmonar, el problema de la insuficiencia cardíaca por el problema del core pulmonar. Como ven, como les decía antes, este problema va a terminar igual en insuficiencia cardíaca. Bien, ¿cuál es la etiopatogenia? La base del problema del core pulmonar crónico, ya hemos dicho, es la hipertensión arterial pulmonar por diferentes causas. Primero, por compromiso importante del parénquima pulmonar, por alteraciones de la circulación sanguínea o de la vasculatura pulmonar, por alteraciones de la pared torácica y por alteraciones en el estímulo ventilatorio del centro respiratorio. Aquí hay de cada una de estas causas vamos a ver las principales. Por alteraciones del parénquima pulmonar. Ustedes saben que es importante, por eso en la anamnesis, en la filiación, es importante averiguar la fuente de laboral, a qué se dedica ese paciente, en qué trabaja. Ya nos vamos a dar cuenta, el paciente nos dirá trabajo en la mina. ¿Cuántos años trabajas? Nos dirán 20 años, 30 años. Entonces va a tener pues alteraciones del parénquima pulmonar. ¿Cuál es la causa principal? A nivel mundial es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
Y luego tenemos la enfermedad pulmonar intersticial, justamente lo que tienen los mineros, la neumoconiosis y otras patologías como la escleroderma, el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoidea, incluso la radiación por radiaciones, por fármacos, enfermedades del tejido conectivo y por fibrosis quística. Pero lo que nos interesa en este caso justamente son las neumoconiosis, porque los mineros, por ejemplo, tienen el problema de la silicosis pulmonar, enfermedad pulmonar intersticial. Y el EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ustedes saben, para que se produzca esto, ¿cuál es la causa principal a nivel mundial? Es justamente el consumo de cigarrillos. Felizmente en nuestro medio no hay no hay bastante consumo de cigarrillo, pero sí en los países industrializados, en los países grandes, sí. En ahí la principal causa de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es el consumo de tabaco. En nuestro medio nos interesa esto, la neumoconiosis, la enfermedad pulmonar intersticial. Entonces, esa es una de las causas para que se produzca el cólera pulmonar crónico. Enfermedades de la circulación, de la vasculatura o de la circulación pulmonar. Una causa importante, el tromboembolismo pulmonar crónico y muchas veces el tromboembolismo pulmonar agudo. La hipertensión pulmonar. Entonces, estas dos son las más importantes. Hay otro cuadro que se llama la anemia de células falciformes, cuando los glóbulos rojos se alteran su forma. Seguramente eso lo llevarán en hematología en quinto año. La esquistosomiasis es una enfermedad parasitaria que produce obstrucción a nivel de la vasculatura pulmonar. La enfermedad veno-oclusiva y los problemas de eritrocitos secundarios. Fíjense que por eso dice, enfermedades de la circulación pulmonar, de la vasculatura pulmonar. ¿Por qué? Porque se produce problemas a nivel intravascular, se produce trombos, formaciones obstructivas por parásitos, y el problema de la hipertensión pulmonar, que pueden provocar problemas de tipo oclusivo, etcétera, que van a provocar el problema a nivel pulmonar. Fundamentalmente, a veces problemas de tipo agudo, como es el tromboembolismo pulmonar agudo. Hay tromboembolismo pulmonar crónico y también hay tromboembolismo pulmonar agudo. Entonces, otra de las causas es las enfermedades de la circulación o de la vasculatura pulmonar. Las enfermedades neuromusculares también nos van a llevar a este problema del cólera pulmonar crónico. La miastenia gravis, la poliomielitis, el síndrome de Guillain-Barré, lesiones de la médula espinal y las parálisis diafragmáticas también. Las deformidades de la caja torácica, la cifoescoliosis, les hablaba el otro día cuando hemos hablado de las formas de tórax que producen problemas de cólera pulmonar crónico a la larga, la cifoescoliosis, es decir, deformidades o alteraciones de la caja torácica. Y finalmente las alteraciones del control ventilatorio, dijimos, como es el síndrome de apnea del sueño, la hipoxemia crónica de la altura. En cuanto a su fisiopatología, ya lo volvemos a repetir, cualquiera sea la causa, ya sean alteraciones del parénquima pulmonar, alteraciones de la circulación o de la vasculatura pulmonar, alteraciones de la pared torácica, de la caja torácica o alteraciones neuromusculares. Vamos a ver por último, ya no vamos a permitir el ingreso. Cualquiera de esas que hemos visto, de esas causas, van a producir progresivamente una hipoxemia.
estas, principalmente en nuestro medio, las alteraciones del parénquima pulmonar, como les he mencionado, de los mineros. Este es el problema principal que tenemos en nuestro medio, alteraciones del parénquima pulmonar, el problema de la silicosis y de la enfermedad intersticial pulmonar, fundamentalmente de los mineros. Cualquiera sea, como les digo, de la causa, nos va a llevar a una hipoxemia crónica. La hipoxemia crónica, ¿qué va a provocar? Esta es la base, como les digo. Esta es la base del cobre pulmonar crónico. Va a provocar la hipoxemia. Cualquier hipoxemia va a llevar al incremento de la resistencia vascular pulmonar por vasoconstricción de la vasculatura pulmonar y además cambios histológicos estructurales en los vasos pulmonares. El incremento de la resistencia vascular pulmonar va a llevar al problema, por eso está resaltado, de la hipertensión arterial pulmonar. La hipertensión arterial pulmonar va a provocar un mayor trabajo, le va a exigir mayor rendimiento al ventrículo derecho y por lo tanto el ventrículo derecho va a provocar una hipertrofia ventricular derecha, un crecimiento auricular derecho. Por lo tanto, luego de la hipertrofia, ese ventrículo va a entrar en disfunción, en falla, va a presentar la dilatación del ventrículo derecho y por lo tanto insuficiencia cardíaca derecha con todos los signos y síntomas que ustedes ya conocen de irritación yugular, hepatomegalia, edema, incluso hasta ascitis. Entonces, si se acuerdan del concepto, ¿qué dice el concepto de cobre pulmonar crónico? Dice, es la alteración estructural, está alterándose la estructura por hipertrofia del ventrículo derecho, crecimiento de la aurícula derecha y la dilatación del ventrículo derecho. Alteración estructural del ventrículo derecho, alteración estructural y funcional, dice, ¿verdad? Entonces, el funcional significa la insuficiencia cardíaca derecha dice, por hipertensión arterial pulmonar. El concepto, en pocas palabras, está diciendo la fisiopatología del cobre pulmonar crónico. Por lo tanto, nuestros mineros, si van a nuestras prácticas, generalmente lo hacíamos en el neumológico, porque ahí vemos pacientes justamente con insuficiencia cardíaca derecha, con edema, con irritación yugular, hepatomegalia, incluso con ascitis y con problema pulmonar, con el problema respiratorio y problemas de hipertensión arterial pulmonar. Por eso es un tema importante que debemos saber. Esta es la base del corazón pulmonar crónico. Ahí está un esquema donde se ha hipertrofiado el ventrículo derecho. Esto, ¿no? Ya hemos dicho que la hipoxemia crónica, el cuadro de la hipertensión arterial pulmonar crónica va a provocar alteraciones a nivel de la vasculatura con engrosamiento, hiperplasia, hipertrofia de la media de los vasos a nivel pulmonar. ¿Cuál es la clínica? ¿Cuáles son los signos, síntomas de un cobre pulmonar crónico? Obviamente esos pacientes van a tener disnea, fatiga, letargia, es decir, debilidad, cansancio, ese paciente, síncope con el ejercicio incluso, palpitaciones, dolor torácico y como hay un problema de hipertensión pulmonar con problemas de silicosis, los pacientes van a presentar tos, hemoptisis, disfonía, dolor del área hepática. Dice, ¿por qué? Porque tienen hepatomegalia, anorexia, que puede llegar a esta es la caquexia cardíaca, esta imagen, fíjense.
totalmente desnutrido ese paciente, está en caquexia cardíaca, pueden llegar por problemas de insuficiencia cardíaca derecha. Bien, además, como les decía, cuando ya ingresa insuficiencia cardíaca derecha, habrá hepatomegalia, ingurgitación yugular, edema. ¿No ve? A la auscultación, un segundo ruido pulmonar incrementado en su intensidad, un desdoblamiento del segundo ruido, y esto es lo típico también que vamos a encontrar, un soplo sistólico en foco tricuspidio, un enfoco tricuspidio, y soplo diastólico en foco pulmonar. Y luego veremos la falla del ventrículo derecho y la falla del ventrículo derecho nos estará indicando que ese paciente tiene ingurgitación yugular, tiene hepatomegalia, tiene edema de miembros inferiores, edema periférico y finalmente ascitis. Eso nos está diciendo de falla cardíaca derecha, falla ventricular derecha, falla ventricular derecha. Entonces, a este extremo pueden llegar los pacientes con el problema del core pulmonar crónico. El diagnóstico, obviamente, el diagnóstico debe ser clínico, ya lo hemos mencionado, edema en extremidades inferiores, ingurgitación yugular, a la auscultación, segundo ruido en foco pulmonar bien intenso, reforzado. Vamos a tener los signos de la insuficiencia cardíaca también izquierda. Puede haber signos de un tromboembolismo pulmonar, desnutrición, como hemos visto. Ese paciente puede llegar a una insuficiencia renal, hepática y venosa. ¿Cuáles son las pruebas, los exámenes? Tenemos el electrocardiograma, la radiografía, no lo vamos a detallar mucho, entonces los exámenes complementarios que conocen ustedes, los exámenes complementarios elementales básicos. El electrocardiograma, ¿qué nos va a mostrar así en dos palabras? Si existe falla ventricular derecha, existe hipertrofia ventricular derecha y existe hipertensión pulmonar, el electrocardiograma nos va a mostrar signos de hipertensión pulmonar, nos va a mostrar signos de hipertrofia ventricular derecha, ¿verdad? Eso es lo principal, lo básico, lo fundamental. La radiografía, ¿qué nos va a mostrar? Nos va a mostrar dilatación, crecimiento de cavidades obviamente derechas y además de esos signos de hipertensión pulmonar. Ya saben qué arco es el que va a estar prominente. El segundo arco del borde izquierdo de la silueta cardíaca. Eso nos dice que está con hipertensión pulmonar ese paciente. Signos de hipertrofia ventricular y auricular derecha, como ven en esa placa radiográfica, ¿verdad? Entonces, la ecocardiografía es fundamental. Nos mostrará las alteraciones principales, alteraciones estructurales y funcionales, sobre todo del ventrículo derecho, y además de eso nos indicará cuánto es la presión de la arteria pulmonar. Como existe hipertensión arterial, nos va a indicar los valores de la hipertensión arterial pulmonar. Además de eso, estos pacientes presentan una insuficiencia de la válvula tricuspidia de tipo funcional. Entonces, son los exámenes elementales básicos que nosotros debemos pedir. Luego podemos pedir la resonancia magnética, podemos hacer un cateterismo cardíaco y obviamente el laboratorio. Estos pacientes con core pulmonar crónico, esto es importante, los pacientes con core pulmonar crónico presentan un incremento de los glóbulos rojos, por lo tanto tienen una eritrocitosis de tipo secundario por la hipoxemia crónica que hemos dicho que tienen estos pacientes. Se puede pedir una tomografía y puede pedirse las pruebas funcionales pulmonares que hacen los neumólogos. ¿Cuáles son las complicaciones? Importante.
insuficiencia cardíaca, insuficiencia respiratoria, falla multiorgánica, arritmias cardíacas, como es la fibrilación auricular, el aleteo auricular, y como estos pacientes están con una hipoxemia crónica, en realidad pueden presentar una encefalopatía hipoxémica, o sea, desorientación, cianosis, hasta pérdida de conocimiento. Entonces, complicaciones importantes que debemos conocer: insuficiencia cardíaca, insuficiencia respiratoria, falla multiorgánica, arritmias y encefalopatía hipoxémica. Bien, en cuanto se refiere, ya para ir terminando, en cuanto se refiere al tratamiento del corazón pulmonar crónico? El objetivo principal o los objetivos principales del tratamiento están basados en lo siguiente. Fíjense, como hemos mencionado, que existe una hipoxemia en esos pacientes porque hay alteraciones del parénquima pulmonar. Hablaremos en este caso de las alteraciones del parénquima pulmonar, como es el de los mineros por silicosis, silicotuberculosis. ¿Qué es lo primero? Si están en hipoxemia, tenemos que mejorar la oxigenación. Ya les decía en los síntomas, en los signos cardiológicos, uno de los signos es la cianosis, ¿verdad? Cuando un paciente entra a neumología, por ejemplo, la enfermera le mira y está ese paciente cianótico. Entonces, ¿qué es lo que indica? Ya la enfermera, sin que el médico le ordene o le diga o le examine, entonces la enfermera dice: este paciente necesita oxígeno, hay que mejorar su oxigenación, por lo tanto le pondremos oxígeno hasta que venga el doctor. Entonces, mejorar la oxigenación. ¿Cuál es la otra base de la fisiopatología? Que existe hipertensión arterial pulmonar, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? El tratamiento debe basarse en reducir esa hipertensión pulmonar, esa resistencia vascular pulmonar que existe. Tenemos que reducir, disminuir esa hipertensión pulmonar. Y finalmente, hemos mencionado que existe falla, disfunción o insuficiencia del ventrículo derecho. Por lo tanto, tenemos que mejorar el inotropismo, la contractilidad del ventrículo derecho. Entonces, el tratamiento está basado básicamente en estos tres pilares, lo llamaremos así. Mejorar la oxigenación, reducir el problema de la hipertensión vascular e hipertensión pulmonar y mejorar el rendimiento y la contractilidad del ventrículo derecho. Bien, la oxigenación, no lo vamos a mencionar, generalmente se aplica a bajo flujo, 1 a 2 litros, hasta obtener una saturación de oxígeno por lo menos del 90%. Oxígeno importante administrar. Como hay hipertensión arterial, ¿qué vamos a utilizar entonces en estos pacientes? Habrá que utilizar los vasodilatadores. No entraremos en detalle en esto porque los IECAs, los ARA2, los beta bloqueantes no tienen mucho efecto en este caso. Los vasodilatadores. Ustedes conocen, creo, más que nadie, los varones sobre todo, el sildenafil, ¿verdad? El sildenafil no solamente sirve para la disfunción eréctil, como se utiliza, ¿verdad? La Viagra se utiliza en estos casos para disminuir la hipertensión arterial pulmonar. ¿Por qué? Porque es un vasodilatador del sildenafil. Es el inhibidor de la fosfodiesterasa 5. De acuerdo a su tolerancia, se puede dar 20 miligramos al paciente, se puede dar 40 miligramos, hasta 80 miligramos cada 8 horas. Las tabletas vienen, ustedes conocen perfectamente, de 50 miligramos, ¿verdad? El sildenafil, la Viagra. Por lo tanto, podemos dar 20 miligramos cada 8 horas o 40 miligramos cada 8 horas u 80 miligramos cada 8 horas. Estamos utilizando esto
no para la disfunción eréctil, estamos utilizando para disminuir el problema de la hipertensión arterial pulmonar. Hay otro, el tadalafilo, que se utiliza cada 24 horas, ¿verdad? Bien. Otro tipo de vasodilatadores, los prostanoides, solamente lo vamos a mencionar. Tenemos el que existe en el mercado, es el Ilioprost y el Veroprost. Entonces, los prostanoides ejercen su acción vasodilatadora. Hay otro tipo de fármacos que producen un antagonismo de la endotelina. Por lo tanto, tenemos uno en el mercado que es el Bosentan, en el mercado. No sé si en Potosí hay, pero en el interior hay. También se puede utilizar. Ya les decía, el sildenafil, está repetido esta lámina, es para disminuir la hipertensión arterial, que es la base justamente fisiopatológico del corazón pulmonar crónico. Las prostaglandinas también disminuyen la hipertensión y además incrementan el gasto cardíaco. Bien. Si existe una disfunción ventricular derecha, muchos utilizan para que puedan mejorar esa disfunción ventricular derecha, y mucho más cuando se acompaña de una falla del ventrículo izquierdo. Además, estos pacientes presentan, hemos dicho, como complicaciones arritmias, como es la fibrilación auricular, ¿no ve? Dentro de las complicaciones. Entonces, está indicado el uso de la digoxina en esos casos. Los diuréticos. Ese paciente está en falla ventricular derecha, tiene irritación yugular, tiene hepatomegalia, tiene edemas, tiene ascitis. Por lo tanto, está indicado el uso de diuréticos. Obviamente hay que utilizar con mucho criterio, con mucha calma y con una vigilancia estricta los diuréticos para mejorar esa falla, esa congestión, esa falla ventricular derecha. Ese paciente está congestivo porque hay hepatomegalia, porque hay edemas, porque hay ascitis, etc. Entonces, se justifica el uso de los diuréticos. Los betabloqueantes también en algunas situaciones, solamente en algunas, no está tan indicado. Y finalmente, para terminar, como verán, hemos visto lo más importante, existe pues el tratamiento quirúrgico, ¿verdad? Entonces se puede hacer el trasplante pulmonar único o doble o el trasplante cardiopulmonar, y en aquellos pacientes que tienen deformidades de la caja torácica se hace la ortopedia de la caja torácica. Fíjense, colocan unos como placas, unas metálicas para corregir esa deformidad de la caja torácica. Fíjense ahí esos dispositivos metálicos para corregir esas deformidades de la caja torácica. Y el tratamiento definitivo será justamente el trasplante pulmonar solamente o el trasplante cardiopulmonar. Entonces, ese es el tratamiento quirúrgico. Y para concluir, esta imagen lo coloca el autor, este docente de la Facultad de la Facultad de Medicina de la UNSA, que lo ha colocado a este gran artista, que ustedes lo conocen, a pesar que jóvenes tienen otros artistas, pero este es Sandro, y que saben perfectamente que ha muerto por el consumo de cigarrillo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ha desencadenado Sandro? Ha desencadenado el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Por lo tanto, él ha desarrollado una hipertensión arterial pulmonar y, por lo tanto, como consecuencia, el core pulmonar crónico, falla ventricular derecha. Entonces, fíjense, es un dato importante que lo ha colocado el autor, este docente de la facultad. Ahorita no me viene a la mente, no había colocado el nombre, pero lo voy a colocar porque uno debe colocar cuando extracta de otro trabajo,
otro autor. Bien, muchachos, hemos terminado toda la parte de los 3 módulos que yo los he denominado módulos. Como verán, esto yo creo que no se van a olvidar de esos 3 módulos porque se ha hecho mucho, lo más didáctico posible, porque no hemos podido hacer la práctica presencial. Como dice, entra por los ojos, uno aprende más cuando entra por los ojos. Ya han visto muchas láminas, la explicación y los temas han sido bastante, digamos, didácticos para que el alumno no se olvide. No creo que se olviden de los tres temas que son más eminentemente prácticos que hemos visto. Hemos terminado esta parte práctica y nuestro examen será el día martes. Como estamos quedando ya, hemos quedado casi con su grupo de ustedes. Con el A también seguramente más tarde quedaré en la misma hora. Vamos a dar casi todos a la misma, casi voy a decir eso, vamos a coordinar un poquito. Y bueno, la recomendación mía es que tal vez ya no nos encontremos, simplemente será el día del examen o de los exámenes, pero en esta parte la recomendación es que ustedes lean y lean y lean. La medicina es leer y leer y leer. No es bueno dedicarse a otras actividades y bueno, la recomendación siempre es de que ustedes el momento que estén desocupados, lean, se profundicen los temas. Lo que hacemos es solamente son temas que damos tal vez de orientación, lo básico, lo elemental, y lo que tienen que hacer ustedes es investigar, profundizar estos temas. Pero yo les digo que ya no están, ya les decía al inicio en la clase inaugural que hemos tenido, que yo les decía a ustedes ya no están en escuela, no están en el colegio, son universitarios. Les estoy haciendo esta reflexión para bueno, que sirve para que de hoy en adelante lo tomen muy en serio toda esta. Ustedes ya son mayores, muchos casados. Yo creo que nadie tiene menor de 21 años. Por lo tanto, tienen que tener responsabilidad en su preparación, en su profesión. Tienen que ser responsables en todo lo que hagan respecto a la parte de su carrera. Y yo en realidad siempre les he recomendado a los alumnos, bien si lo toman en cuenta o no le toman en cuenta. Hay algunos, pero que no, prácticamente que no parece que no se interesan de su profesión. Es una profesión que requiere de estudio y de mucha responsabilidad. Hay algunos alumnos que se les nota que quieren solamente pasar de curso, y no es así, no es así. Uno tiene que prepararse, incluso autoprepararse para que sea un buen profesional, un buen médico, porque como verán ustedes van a manejar personas. Yo creo que han entrado a la facultad a sabiendas, sabiendo de que en todo momento, yo les digo esto, a sabiendas de que en todo momento nosotros, los que trabajamos en salud, estamos en riesgo, vuelvo a repetir, ¿en qué tipo de riesgo estamos? En riesgo de contagiarnos de cualquier tipo de enfermedad infecciosa, ya sea bacteriana, ya sea parasitaria, ya sea viral. A sabiendas de esa situación, yo creo que hemos escogido esta carrera. Por lo tanto, nosotros estamos expuestos a todo tipo de contaminación y eso sabemos perfectamente y hay que asumir esa responsabilidad, hay que asumir porque todos los días estamos frente a diferente tipo de pacientes. Por lo tanto, esa es nuestra profesión, esa es nuestra carrera y por lo tanto no tenemos por qué hacernos a un lado.
Entonces, si uno ha escogido la carrera de medicina, es pues a sabiendas que estamos en todo momento en ese riesgo de podernos contaminar. Entonces, tómenlo muy en serio, prepárense ustedes, lean, eso es lo que más yo les digo, es leer. Medicina es leer, leer, leer y leer. Nos decía un docente, los estudiantes deben dormir con un ojo cerrado y el otro debe estar abierto, debe estar leyendo. O sea, indirectamente nos decía que prácticamente no deben dormir los alumnos, sino deben leer todo el tiempo. Entonces, eso siempre se me ha grabado a mí también y la recomendación es esa. Lamentablemente, las clases virtuales no son lo mismo que las clases presenciales. Bueno, en fin, cada uno ya cada uno verá cómo se va a preparar para ser un excelente médico. Entonces, nos veremos el día